salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Primeramente damos gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, a aquel que no tiene principio de días ni tendrá final jamás. Honramos y adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, el unigénito del Padre y Salvador, Jesús nuestro Señor, porque solo Él es digno de exaltación. A Él nos entregamos en cuerpo y alma, reconociendo su autoridad, potestad y dominio sobre nuestras vidas, sabiendo que por Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo obra en nosotros y anhelamos unción y sabiduría de lo alto. En tus manos estamos, oh Dios, con la firme seguridad que bajo tu sombra estamos seguros, en el nombre de Jesús. A mis hermanos de la congregación y al pastor, saludos y bendiciones de lo alto para todos y nuestras familias. Que el Señor añada paz a nuestras vidas en gran abundancia y que sus misericordias sean motivo de testimonio para gloria de nuestro Padre Celestial. Y no podemos dejar de darle gracias al Señor por esta maravillosa mañana en la que ha permitido este espacio de bendición para que su palabra sea compartida. Y asimismo pedimos de su Espíritu Santo discernimiento para comprender su propósito y que así como hemos tenido el sentir, podamos llevar a cabo con acciones su voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la bendita palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, de su Hijo Jesús y de su Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Señor, ponemos en tus manos esta predicación, esta meditación, Señor, que sea de ti, Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, que seas tú hablándonos, Señor, dándonos consuelo, bendito Rey. Llénanos de sabiduría para poder entender tus palabras y que podamos atesorar tu enseñanza, bendito Dios, para que no solamente las recordemos en nuestras mentes, sino que con acciones, Señor Jesús, a donde vayamos, con nuestras palabras, podamos obrar según tu voluntad, con gracia y con verdad, como tú lo hacías, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos a los pies del Señor, nuestra vida cambia por completo. Empezamos de menos a más y menguamos en nuestra antigua forma de ser para que Él crezca. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro viejo hombre muere y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es nuestra vida en Jesús y no nos cansaremos de adorarle y de buscarle día tras día. Hay ocasiones en las que, tratando de estudiar en la palabra del Señor, siempre tratamos de aplicar sus enseñanzas en nosotros y sabemos que Él es amor, que Él es bondad y que Él es la sabiduría, por decir solo algunas cosas. Pero no nos detenemos a meditar cómo era aquel hombre que llegó para predicar salvación, cómo era ese maravilloso ser que a donde iba despertaba cualquier cantidad de sentimientos, que en el mejor sentido de la palabra enamoraba a hombres y a mujeres con sus palabras, con su seguridad y con su amor, pero que tampoco escatimaba en hablar verdades aunque dolieran. Como cuando le dijo a aquellos fariseos arrogantes que se ufanaban de decir que eran hijos de Abraham, y el Señor sin pelos en la lengua ni temor los enfrentó y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos, como muchos hoy en día, prefieren perderse en su orgullo que descansar en la paz que Él nos da. Pero contrario al desprecio sin fundamento que estos hombres expresaban, se llegan muchas historias de cómo su manera de ser dejaba sin palabras a los que le oían. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 7:45 podemos ver ese encanto que solamente puede venir del Maestro. Dice la palabra: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, yo no estuve ahí, pero me imagino a estos orgullosos sacerdotes enviando guardias para que impidieran la predicación de Jesús. Y resulta que cuando los guardias llegan, se encuentran ante una multitud absorta que oye al Señor y solo con las palabras, porque la Biblia no menciona milagros en ese momento, solo con las palabras se habrán quedado escuchándolo sin siquiera haber pasado por su mente que tenían que llevárselo preso. Y estoy seguro que cuando llegaron a los sacerdotes nuevamente, no era que se les había olvidado el mandado, sino que en su mente no cabía cómo podrían atreverse a tocar a aquel hombre tan maravilloso y además tener que llevárselo como si fuera un ampón, cuando habían comprobado con sus propios ojos que las acusaciones que sus jefes le hacían estaban tan alejadas de la realidad. Así que no llegaron diciendo: ¡ay, es que se nos olvidó! No, sino que llegaron tan impactados, tan enamorados y tal vez con una perspectiva de la vida tan diferente que lo que demuestran sus palabras dice muchas cosas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní previo a su arresto? Que fueron ante él Judas y varios soldados. Pues yo no sé si tal vez estos mismos guardias que estuvieron allá primero también estarían allí. Vamos a leer Juan 18:4. Dice la Escritura: pero Juan, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mira lo que dice cuando preguntaron por Jesús Nazareno. Él dijo: yo soy. Y de inmediato, cuando estos hombres escucharon eso, retrocedieron y cayeron a tierra. Muchas personas y cristianos aún dicen erradamente que al Señor lo mataron, pero en realidad a Él no lo mataron, sino que Él entregó su vida para salvarnos. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y si bien Él debía padecer y morir para cumplir la Escritura y salvarnos, su gloria siempre estuvo con Él. La gracia que le había sido dada del Padre siempre lo acompañó, y su majestad nunca dejó de ser. Por eso cuando Él dijo: yo soy, el poder de su palabra y el esplendor de su gloria hizo postrar a los que le buscaban. Tal vez esto haya sido un abrebocas de lo que será el resplandor de su segunda venida, cuando dice la Escritura que toda rodilla se doblará. Sin embargo, esto no debería sorprendernos si sabemos que por el poder de su palabra todo lo creado fue hecho. ¿O se nos olvida que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz? Y que cuando el centurión recurrió al maestro para que sanara a su criado, le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es maravilloso ver cómo el Señor enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En el libro de Lucas 10:38 se nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta tal vez quería impresionar al Señor, pero se ocupó tanto en servirle que no sé cómo se le olvidó escucharlo a Él. María, en cambio, era todo lo contrario. No tenía cabeza para pensar en barrer, en cocinar o en servir, porque estaba gozosa con la presencia de Jesús. Con toda razón, Lucas 10:41, Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor le contestó a Marta con amor y verdad, como solo Él sabe hacerlo. Ahora, María escogió la buena parte. Ella escogió escuchar al Maestro. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido escuchar al Señor y tener comunión con Él? ¿Cuántos hemos dejado los afanes que nos agobian y nos concentramos solo en escuchar al Señor? No sea que por estar tan ocupados en los problemas y las obligaciones nos olvidemos que Dios está en nuestra casa, y que así como Marta, después tenemos el descaro de reclamarle por qué las cosas no nos salen bien, y sin rendirnos ante su presencia osamos en gritar su nombre y quejarnos por lo que nos está sucediendo, y aún peor, acusarlo de estar ausente de nuestras vidas, cuando en realidad hemos sido nosotros los indiferentes con Él. ¿Por qué no disfrutar su belleza y dejarnos enamorar por ese Dios maravilloso que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Por qué no dejarnos enamorar por ese Dios maravilloso que nos dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué no permitir que nos consuele cuando nos dice: no llores, no llores? ¿Qué nos impide llegar a la presencia del Señor? ¿Obligaciones? ¿Acaso no nos dice en su palabra: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Qué nos impide llegar a su presencia? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Acaso no nos conoce desde que nos formó desde el vientre de nuestra madre? ¿Y no es Él acaso el que escudriña las mentes y los corazones? Él conoce todo de nosotros. ¿Qué es lo que Él no sabe? Entonces, ¿qué nos impide llegar a Él? ¿Culpa? ¿Acaso no fue Jesús el que, esparciendo a los verdugos de la mujer adúltera, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ellos no pudieron apedrearla porque eran tan pecadores como ella. En cambio Jesús, que sí tenía el derecho y la autoridad para hacerlo, no lo hizo, y en cambio le dijo: ni yo te condeno. ¿Y sabes por qué no la condenó? Por amor. Dice 1 de Pedro 2:24:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por amor a esa muerte que le tocaba a ella, la sufrió él en su lugar. Y por amor también esa muerte que nos tocaba a nosotros por nuestra lujuria, por nuestras borracheras, por nuestras infidelidades, por nuestras mentiras, por nuestra vana manera de vivir y por todas nuestras maldades, la tomó él cuando entregó su vida en la cruz. ¿Sabes quién, aparte de él, hubiera podido hacer algo así? Nadie. Dice la Escritura en Romanos 5:7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aún así, si alguien quisiera ofrecerse para morir por todos, no puede, porque el sacrificio tenía que ser limpio y sin mancha. ¿Y quién en esta tierra puede levantar la mano y decir, yo soy sin pecado? Nadie, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué excusa tengo para decir, no he podido acercarme a Dios? ¿Sabes algo? Cuando mi hijo apenas aprendía a coger un lápiz, yo le hacía muchos dibujos. Y entre tantos dibujos que le hacía, él imitaba uno en particular. Y cada vez que yo llegaba del trabajo, él me mostraba que había hecho el dibujo. Y era el mismo dibujo. Y en ese dibujo él se pintaba y me pintaba a mí, cada uno corriendo hacia el otro para abrazarnos y estar juntos. Y pintaba corazoncitos y le pintaba muchos colores. Un día lo hacía sobre un campo, otro día lo hacía en una calle, otro día en una casa. Pero siempre en el dibujo estábamos los dos corriendo uno hacia el otro con los brazos abiertos. Y yo no sé tú, pero así como mi hijo sentía ese deseo de ir hacia mí, yo siento el deseo de correr a los brazos de mi Padre y abrazarlo y enamorarme cada vez más de Él. ¿Podemos correr hacia Dios sabiendo que Él nos espera con los brazos abiertos? Claro que sí. No importa cómo pinta el panorama, Dios siempre espera con sus brazos abiertos a que nosotros corramos hacia Él y nos enamoremos cada día más. El Salmo 22:24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En Mateo 9:20 se nos habla de una mujer de flujo de sangre que sin importar lo que la gente dijera por su condición, se arriesgó a ir a la presencia del Señor y con fe tocó el borde de su manto y fue sanada. La palabra no dice por ningún lado que Jesús le haya reprochado algo o la haya reprendido. Todo lo contrario, le dijo, ten ánimo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Por tanto, no importa la situación a mi alrededor, no importa cómo me siento, la protección y el amor de Dios nunca cambian. Alábalo en medio de la tristeza, levanta tus brazos, aunque te sientas cansado y por ningún motivo desprecies su salvación. El libro de Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A lo largo de los años uno aprende muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que cuando uno va a una casa, si la persona que vive ahí te prepara comida y luego te la ofrece, no podemos decir que no. Porque esa persona se entristecería o se ofendería. Y no hay excusa que valga. Es que me tengo que ir, es que me da pena, es que yo no como en la calle. Excusas que en muchas ocasiones hasta fueron mentira. Ahora dime tú, ¿cómo se sentiría el Señor luego de haber esperado el momento preciso para abandonar su trono de gloria, volverse en carne y hueso como nosotros, bajar a la tierra, ser el centro de las burlas de unos, ser humillado por otros, escupido, vituperado, calumniado, golpeado, haber padecido, haber sido herido, sangrado, torturado, crucificado y muerto en esa cruz por algo que no hizo, y que Él diga, esto lo hago por ti para que seas salvo, y que vengas tú y le digas, no, gracias, es que me da pena? Es que estoy ocupado. Es que siento que soy tan culpable que no lo merezco. ¿Cómo se sentiría el Señor? Ya hace mucho tiempo alguien lo despreció cuando despreciaron un paraíso perfecto que Dios les hizo. Y ahora
¿Vamos a despreciarlo otra vez? Hermanos, ¿cuántos de ustedes, mientras van por la calle, al escuchar a un predicador se detienen por un momento y le escuchan? Si ese predicador habla con la autoridad de la palabra, nos embelezamos escuchando lo que dice. Cada palabra del Señor nos alienta y nos alimenta. Amén. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su presencia era arrolladora. Y si bien ahora no está humanamente entre nosotros, ha permitido que por medio de su nombre, esa autoridad haya sido delegada en los que hemos creído en Él. No se fue como huyendo de los problemas, ni tampoco como que, no, me voy y ustedes verán cómo le hace. No, sino que dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora ese Consolador, su Espíritu Santo, está en nosotros. Amén. Algo que es muy repetido entre el círculo cristiano es que un creyente es reconocido a donde va, y no precisamente por su vestimenta, ni porque lleve la Biblia bajo el brazo, sino que de su rostro emana una gracia que lo diferencia de los demás. Y no es solo su rostro, sino que su manera de hablar y, por supuesto, su manera de actuar lo delatan. Es como si ese fuera el sello de Dios en nuestras vidas. En la palabra se nos relata una historia en la que alguien es reconocido por su manera de hablar. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Claro que sí, el discípulo del Señor. Él, usted lo lee, él era como un niño. Él parecía como que hablara y hablara, sin pensar, sino que hablara. Pero sus palabras surtían siempre un efecto. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vaya que caminó sobre las aguas. Una vez a Cristo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le estaba revelando allí. Y si él no entendía algo, le decía al maestro, explícanos. Y en una oportunidad le dijo a Jesús, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y todos sabemos que fue reprendido. Pues en una ocasión, cuando Jesús dijo que él lo negaría, y él respondió tan decidido que no, sucedió el hecho que marcaría el cumplimiento de las palabras de Jesús. Después que el Señor fuera arrestado, todos huyeron, todos fueron esparcidos. Sin embargo, Pedro le seguía como de lejitos, como escondidito, como para ver qué pasa, pero que a mí no me vean. Y dice la Escritura en Mateo 26:73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Quiero que te quedes con la frase, tu manera de hablar te descubre. ¿Sí ves cómo caminar con el Señor nos delata? ¿Sí ves cómo no en vano la gente te reconoce como alguien diferente? Es una lástima que Pedro, para no parecer como un seguidor de Cristo y pasar desapercibido, empezó a hacer lo que en el mundo se hace. Empezó a blasfemar, a maldecir y a mentir. Esos no somos nosotros. Nunca queramos ser como los del mundo. En la palabra que leímos al principio en Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algo que caracteriza a los hijos es que se parecen a sus padres. Por lo cual, si somos verdaderamente sus hijos, nos pareceremos a Él, a Dios, a nuestro Padre. Jesús deslumbraba con su sola presencia y sus palabras de autoridad y de amor no se fueron con Él, sino que nos permitió hacer lo que Él hizo y lo más importante, ser como Él es, lleno de gracia y de verdad. Salmo 19:14 y cierro con esto. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A Dios damos la gloria y la honra y damos gracias por su palabra. Amén. ¿Qué ha de sentirse el Señor? Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás.
cuando enlazado al mundo vas, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Que ha de sentir